qué El Eternauta se ha convertido en una de las series más vistas del mundo? Con una nevada mortal, un Buenos Aires irreconocible y una historia cargada de memoria, ciencia ficción y emociones extremas, esta producción argentina ha logrado conmover y sorprender a millones de espectadores en todo el planeta. Aquí te comparto 10 razones por las que El Eternauta es un fenómeno global en Netflix. Alerta de spoiler. 1. Un comienzo impactante e inolvidable. La serie abre con una escena escalofriante. Una nevada mortal y súbita cubre Buenos Aires en pleno verano, acompañada por un apagón que sumerge la ciudad en una atmósfera de terror absoluto. Desde el primer instante, los espectadores quedan atrapados en el misterio, ansiosos por descubrir qué ocurre y por qué, generando una necesidad imperiosa de continuar viendo la serie. 2. Ciencia ficción con sello latinoamericano. A diferencia de otras producciones internacionales del género, El Eternauta sitúa su historia en un Buenos Aires reconocible y auténtico, con escenarios reales, barrios emblemáticos y personajes que reflejan fielmente la cultura latinoamericana. Este detalle crea una conexión especial con la audiencia latina, ofreciendo una perspectiva única y original dentro del extenso catálogo de Netflix. 3. Efectos visuales impresionantes. La calidad visual de la serie es sobresaliente, destacándose por encima del estándar regional, desde la aterradora nevada tóxica hasta las batallas épicas contra criaturas extraterrestres, como los cascarudos. Cada escena está realizada con un nivel técnico y artístico de primer orden, brindando una experiencia cinematográfica realmente impactante. 4. Actuaciones magistrales y conmovedoras. Encabezado por Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo y César Troncoso como Alfredo el Tano Favalli, el elenco ofrece una interpretación llena de matices y emotividad. A pesar de que gran parte del tiempo llevan trajes protectores que ocultan sus rostros, solo con sus ojos logran transmitir magistralmente sentimientos como miedo, desesperanza y solidaridad, conectando profundamente con el público. 5. Un Buenos Aires apocalíptico y estremecedor. La ciudad, habitualmente vibrante, es transformada en un escenario devastado y desolado tras la invasión alienígena. Este contraste visual entre lo familiar y lo apocalíptico intensifica la sensación de vulnerabilidad y caos, otorgando una gran fuerza simbólica y un fuerte impacto emocional. Además, la producción se filmó en lugares emblemáticos de Buenos Aires, como la Autopista General Paz, el Estadio Monumental de River Plate, las Barrancas de Belgrano y la Plaza Congreso, lo que potencia aún más el realismo y la conexión con la identidad porteña. 6. Historia de supervivencia y vínculos humanos. El Eternauta no solo presenta un desastre alienígena, sino que explora en profundidad las relaciones humanas frente al peligro extremo. La importancia de la familia, la amistad y la solidaridad entre vecinos se convierten en el corazón de la serie, ofreciendo momentos conmovedores y poderosos que atrapan emocionalmente al espectador. A esto se suma un elemento desgarrador. Juan Salvo, el protagonista, emprende en medio del caos la búsqueda desesperada de su hija, convirtiendo la lucha por la supervivencia en una cruzada personal cargada de angustia, esperanza, pero mucha determinación. 7. Narración equilibrada. La serie combina con precisión, acción intensa, drama profundo y momentos de reflexión filosófica. Cada capítulo impulsa la trama con firmeza, evitando rellenos innecesarios, aunque personalmente sentí que los episodios finales aceleran el ritmo, contrastando con la cadencia previa de la narrativa. El guión fue escrito por Bruno Stagnaro, Ariel Staltari, Gabriel Stagnaro, María Alicia García y Martín Wayne, quienes lograron adaptar con inteligencia, respeto y profundidad una de las obras más emblemáticas de la ciencia ficción sudamericana. Además, el equipo contó con la participación clave de Martín Oesterheld, nieto de Héctor Germán Oesterheld, el autor original del cómic, en los roles de productor ejecutivo y consultor creativo, aportando un vínculo íntimo y simbólico entre la obra original y su adaptación contemporánea. 8. Reflexiones profundas sobre temas actuales. Aunque ambientada en una ficción, la serie resuena fuertemente con problemas contemporáneos, el poder oculto detrás de amenazas globales, la lucha por la verdad, la solidaridad en tiempos de crisis y los miedos colectivos frente a peligros invisibles. Además, plantea interrogantes existenciales sobre la identidad humana y nuestro lugar en el universo. En ese sentido, algunos personajes van perdiendo lentamente su humanidad o su voluntad propia, volviéndose sombras de sí mismos, lo que suma un matiz psicológico y simbólico al conflicto. También se abordan los traumas individuales. Juan Salvo, el protagonista, parece cargar con una mente
mente fragmentada, perseguida por visiones extrañas y pesadillas que remiten a su tiempo como soldado en la Guerra de Malvinas. Estos elementos lo empujan constantemente al límite entre la lucidez y el delirio, añadiendo una capa inquietante y humana al relato. 9. Producción latinoamericana revolucionaria. El Eternauta demuestra que América Latina puede competir en el género de ciencia ficción con producciones de alta calidad, rompiendo estereotipos y posicionando a la región en el escenario global. Su éxito no solo enriquece el catálogo de Netflix, sino que abre caminos para futuras producciones regionales de estándares internacionales, además de mostrar el potencial que tienen obras literarias de ciencia ficción escritas en la región. La dirección estuvo a cargo del propio Bruno Stagnaro, uno de los cineastas más respetados de Argentina en la actualidad, cuya mirada sensible y cinematográfica eleva la serie a un nivel de excelencia narrativa. 10. Fenómeno viral y conversación constante. Desde su lanzamiento, la serie se ha convertido en tema central en redes sociales, generando debates apasionados, teorías creativas y numerosos contenidos virales. Memes, análisis profundos y recomendaciones personales, que podrás encontrar incluso acá en YouTube, han contribuido significativamente a su rápida expansión global, atrayendo incluso a espectadores que habitualmente no consumen este género. Al igual que otras grandes producciones apocalípticas como The Walking Dead o The Last of Us, el Eternauta muestra cómo el ser humano, al verse obligado a sobrevivir, puede sacar su lado más salvaje, convirtiéndose incluso en enemigo de su propia especie. Esto invita al espectador a preguntarse cómo actuaría en una situación extrema como la de la ficción. La frase "el hombre es un lobo para el hombre", atribuida a Thomas Hobbes, encapsula la idea de que, en ausencia de normas sociales, los humanos pueden volverse peligrosos entre sí. Esta noción se refleja profundamente en el Eternauta, donde se explora cómo, en situaciones extremas, las personas pueden perder su humanidad y actuar en contra de sus semejantes. El Eternauta bajo la mirada de su creador. Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Lo demás creció solo, como crece sola, creemos, la vida de cada día. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había, sí, una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Aparecieron así situaciones y personajes que ni soñé al principio, como el Mano y su muerte, o como el combate en River Plate, o como Franco, el tornero, que termina siendo más héroe que ninguno de los que iniciaron la historia. Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizá por esta falta de héroe central, el Eternauta es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Palabras de Héctor Germán Oesterheld, creador y guionista del Eternauta. Hola, yo soy Edu de Vías de la Memoria y si te está gustando este video, te pido que me apoyes con un like, dejando un comentario, quizás suscribiéndote al canal o compartiendo este contenido. Sin duda de esta manera me motivas mucho más a seguir generando contenido, investigando y entregándoselo a todos ustedes. Muchas gracias por tu apañe y por tu apoyo. La historia detrás del fenómeno. Ya hemos hablado un poco sobre la serie, pero si aún no estás familiarizado con la ciencia ficción producida en América del Sur, y especialmente su literatura, quiero contarte que esta historia no nació en televisión, sino como una emblemática historieta argentina, obra del destacado guionista Héctor Germán Oesterheld y el talentoso dibujante Francisco Solano López. Su primera publicación ocurrió el 4 de septiembre de 1957 en la revista Hora Cero Semanal, editada por la ya desaparecida Editorial Frontera, que en aquel entonces era uno de los referentes en el mundo del cómic argentino, impulsando obras con fuerte identidad nacional. La historieta concluyó oficialmente en 1959 con el número 106 de la revista, y muy pronto, debido a la caída de sus ventas y la dificultad económica, Hora Cero Semanal dejó de editarse definitivamente. En 1961, la editorial Ramírez reeditó la historia bajo el título El Eternauta, ya no como serial semanal, sino
sino como una novela gráfica de culto que ahora vuelve a cautivar audiencias alrededor del planeta en su adaptación televisiva. La historia del cómic comienza con un recurso fascinante. Un viajero del tiempo aparece en el estudio de un guionista llamado Germán, personaje que representa al propio Oesterheld, el guionista y creador de esta obra, y allí le empieza a contar su historia. Ese hombre es Juan Salvo, un ciudadano común, fabricante de baterías, que junto a su esposa Elena, su hija Martita y sus amigos, debe sobrevivir a una extraña y silenciosa nevada mortal que cae sobre Buenos Aires en 1963. Al finalizar el primer tomo, Germán descubre que lo oído es verdad y decide publicar la historia. En el tomo segundo y tercero, Germán será el acompañante de Juan Salvo y eterno amigo del mismo. Algo de esto pudimos ver en la serie, pero bueno, parece que dejaron material para la siguiente temporada. En una de las viñetas más recordadas, Juan Salvo, junto a Favali y Franco, sellan puertas y ventanas mientras observan por la rendija la nieve letal cubriendo las calles, los jardines y a los vecinos muertos tras el contacto. La tensión es sofocante. Como lectores sentimos esa angustia de estar encerrados, de no saber si podrán resistir. Otra escena impactante es cuando, tras improvisar trajes aislantes con plomo y tela y máscaras, el grupo decide salir al exterior, caminar entre cadáveres, columnas de humo, autos detenidos. Una Buenos Aires congelada en la muerte y aún así viva en la decisión de resistir. Destaco también cuando Juan Salvo y sus compañeros avanzan por las ruinas de la ciudad cubierta por una nieve mortal, cuando de pronto aparecen los aterradores cascarudos, enormes insectos blindados enviados por invasores extraterrestres. Comienzan una batalla desesperada. Las balas parecen no atravesar fácilmente el caparazón de las criaturas, obligando a los sobrevivientes a usar explosivos caseros y lanzallamas, y su ingenio. En medio de explosiones, humo y fuego, Juan logra repeler momentáneamente a los monstruos, consciente de que la verdadera lucha apenas está comenzando. Claramente la nieve era solo el inicio de todo. La trampa está lanzada. Poco a poco, Salvo y los suyos descubren que esa nevada fue solo el primer paso de una invasión alienígena a escala planetaria. A partir de ahí, Buenos Aires se convierte en campo de batalla. Aparece una serie de antagonistas fascinantes, como los Manos y la figura fantasmagórica de los Sellos, enemigos invisibles, lejanos, imposibles de combatir directamente. No es motivo de asombro comprender por qué esta historia provocó tanto interés en su época. La obra se sitúa en un contexto histórico cargado de tensiones, los años 50, en plena Guerra Fría, cuando el miedo a la radioactividad y al holocausto nuclear eran parte del imaginario colectivo. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki estaban frescas todavía, y se hablaba con temor de la lluvia radioactiva, residuos letales que podían caer del cielo, como la nieve. Oesterheld y Solano López transformaron ese miedo en una potente metáfora visual. La nieve luminosa que mata al contacto no destruye edificios ni provoca explosiones. Es invisible, silenciosa e inevitable. Una amenaza técnica, fría, perfecta, como la guerra moderna, como la opresión que no se ve. En 1976, Oesterheld y Solano López retomaron la historia con El Eternauta 2, publicada por Ediciones Record. Esta secuela adopta un tono mucho más oscuro y comprometido políticamente. Oesterheld, ya vinculado a Montoneros, organización guerrillera argentina, escribe desde la convicción de que el verdadero enemigo ya no es externo, sino que actúa desde adentro, manipulando conciencias, sometiendo ideológicamente. Juan Salvo, ahora convertido en un viajero del tiempo, atraviesa diferentes escenarios donde la humanidad ha sido dominada. El discurso de Oesterheld se vuelve abiertamente antiimperialista y antiautoritario. Es un grito final. En 1977 será secuestrado por la dictadura militar argentina. Nunca más se verá a este guionista en la vida real, al igual que a sus 4 hijas. Paradójicamente, el destino del autor encarna la misma lógica de la obra, la desaparición a manos de un poder invisible, silencioso, sistemático. Pero El Eternauta no es la historia de un héroe solitario. Esto se ha hablado mucho a lo largo de las décadas. Juan Salvo sobrevive porque se une a otros. Tenemos a un héroe que es colectivo, porque confía en la acción colectiva, porque resiste junto a su familia, sus amigos y su barrio. Es una épica de solidaridad y por eso El Eternauta ha sido leído, analizado y reivindicado por movimientos de derechos humanos, por generaciones que vieron en sus páginas una forma de lucha contra la injusticia.
La obra fue traducida al inglés en 2015 por la editorial estadounidense Fangraphic Books bajo el título de The Eternaut y obtuvo 3 nominaciones a los premios Eisner, ganando una de ellas. El Eternauta ha regresado con fuerza, conectando con nuevas generaciones y reconectando con las pasadas, porque el Eternauta sigue siendo eso, una advertencia, un espejo y una pregunta. ¿Qué harías si todo se derrumba a tu alrededor? ¿Sobrevivirías solo o buscarías a otros? ¿A qué enemigo invisible te enfrentas hoy? La nieve está cayendo, aunque veas un sol resplandeciente. Puede que no sea blanca ni fría, pero está ahí, afuera, disfrazada de indiferencia, desigualdad o miedo. Esa nieve moderna no congela cuerpos, pero sí voluntades. No deja cadáveres en las calles, pero sí barrios enteros sin voz. El tiempo no se detuvo. Cada día seguimos escribiendo nuestra propia versión de esta historia. Tal vez no somos Juan Salvo, pero también enfrentamos lo invisible. Sistemas que oprimen, verdades que ocultan, ignorancia y una urgencia que nos llama a actuar. Aún estamos a tiempo, pero no para huir, sino para resistir juntos, para elegir el coraje sobre la comodidad, la memoria sobre el olvido, porque cuando todo parezca inmóvil, la esperanza puede ser el primer paso. ¿Y tú, serás testigo o protagonista cuando vuelva a caer la nieve? Quiero agradecer a todos los que llegaron al final del video. Muchas gracias por ver, por acompañarme hasta aquí y bueno, por valorar este trabajo. Quiero invitarte en los comentarios a que me comentes qué otra serie o película te gustaría que comentara, analizara y presentara en Vías de la Memoria. Si te interesa además, puedes revisar el canal y te encontrarás con una serie de videos que ya he hecho muy interesantes sobre documentales y películas, las que he analizado profundamente y reflexionado. Espero que te gusten. Ahora sí me despido, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.